La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Muy buenas tardes, Querétaro. Buenos días al mundo. Estamos transmitiendo desde la geografía auditiva de Radio 11 y les damos la más cordial bienvenida a este programa de Creadores de nuestro siglo. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número telefónico en cabina, el 214-4361, extensión 119. En el Facebook puede encontrarnos como Radio 11 y en el Twitter puede encontrarnos como @Radio 11QRO. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet desde nuestras instalaciones ubicadas en la calle de Vicente Guerrero número 41 en la señorial ciudad de Santiago de Querétaro. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el cual vamos a tener, además de música en vivo, entrevistas muy interesantes con la doctora Adriana Hernández, quien es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, quien nos va a platicar de un tema muy interesante, y además tenemos la presencia de la maestra Tere Hernández, quien justamente nos va a platicar de un libro infantil que se presenta en estos días. Así que si les parece bien, para iniciar esta emisión vamos a escuchar al grupo que comanda justamente Chema NH y que nos viene a tocar en vivo. Así que escuchemos a Chema NH. Adelante, por favor.
Bien, pues acabamos de escuchar el violín eléctrico de Chema NH, quienes hicieron favor de interpretar una pieza musical. Así que si les parece bien, vamos a la entrevista con la doctora Adriana Hernández y en un momento más regresamos a platicar con Chema y sus músicos que lo acompañan en este día. Y tal como les comentaba en la línea, ya tenemos a la doctora Adriana Hernández, quien es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Adelante. Hola Adriana, buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes Adriana, pues la verdad un gusto platicar contigo en estos micrófonos de creadores de nuestro siglo, y porque nos vas a platicar pues justamente de un tema muy, muy interesante. Claro, Fernando, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sobre todo para mí era muy importante poder conversar con ustedes el día de hoy en relación al encuentro de un genio que realmente desde 1904 hasta 1989 considero que transformó el mundo, y me refiero específicamente al caso de Salvador Dalí. Oye, una figura realmente excepcional, de los que nacen una vez cada 1.000.000 de años, yo creo, ¿no? Sí, claro que sí. Desde la perspectiva hispánica, consideran algunos teóricos en particular que pues Diego Velázquez y Salvador Dalí han sido una de las figuras claves, sobre todo del arte español. Oye, y realmente es muchísimo lo que podríamos platicar de él, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en unos cuantos minutos. Claro, mira, sobre todo yo lo que quería era conversar contigo sobre una mirada distinta de Salvador Dalí. Sí. Creo que ha sido uno de los pintores que ha sido claramente estereotipado como un surrealista, cosa que definitivamente, pues bueno, el mérito que él engendró junto con André Breton, pues le permite tener prácticamente esa clasificación dentro de la historia del arte. Pero creo que precisamente, como tú bien dices, por lo polifacético que ha sido el encuentro que él tuvo con el arte, eso le permite tener muchas más visiones de lo que nos llevó al día de hoy a realizar estudios que en realidad avanzaron, considero yo, la óptica y la perspectiva del estudio del arte hasta la actualidad. Realmente quizá lo más conocido son sus actitudes exóticas, pero realmente, como dices, hay una parte a lo mejor muy, muy académica de él que no es conocida, que no es reconocida, ¿no? Sí, sobre todo creo que, tú y yo pues somos muy interesados o personas afines al arte teatral. Sí. Sabemos que aquellas personas que nos dedicamos en cierta medida a las artes escénicas tenemos un temperamento muy peculiar, ¿no? Y bueno, eso es el caso de Dalí. Creo que una de las mayores riquezas que él tuvo a lo largo de su trayectoria pues fue haber convivido de manera muy, muy cercana, en particular con García Lorca. Tanto él como Buñuel le dieron sobre todo una mirada distinta, algo que ellos incluso aprendieron juntos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, que es prácticamente donde ellos juntos estuvieron en la residencia universitaria. ¡Wow! ¡Qué maravillosa experiencia!, ¿no? Sí, claro, pues imagínate, yo digo que ha de haber sido una época riquísima. Estamos hablando de principios del siglo pasado, prácticamente ya son casi 100 años. Dalí, como te comentaba, pues nació en 1904, pero la época en la que estuvo en la academia fue en 1921, y esto le permitió pues generar lazos muy fuertes con personas tan interesantes como ellos. Sí. Oye, desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que es la aportación más importante de Dalí pues al arte universal? Mira, para mí obviamente la perspectiva surrealista es definitivamente una de sus mayores aportaciones. Para mí en particular, la obra La persistencia en la memoria es precisamente una de las grandes obras que él gestó. Esta fue la que le dio pues su fama internacional, sobre todo porque fue una pintura altamente reconocida y que hoy en día está en el Museo de Arte de Nueva York. Sí, realmente es un genio de la pintura, no solo por lo que dices, no solo por las cuestiones exóticas a las que después se le conoció, sino realmente su pintura es de una perfección extraordinaria, ¿no? Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Manipula mucho con esta visión, sobre todo el automatismo, que era la técnica que él empleaba. Manipula sobre todo imágenes muy profundas de su inconsciente
cómo puede haber sido el uso de los relojes, que precisamente es parte de lo que caracteriza a esa obra, sus relojes blandos que son famosísimos, pero sobre todo también hace una combinación de algunos paisajes, como puede ser el de Cadaqués, que es específicamente pues un lugar que para él fue altamente representativo, pero vemos también como otro tipo de lenguajes, como pueden ser sobre todo los insectos, no sé, pero mucha gente no conoce a lo mejor esa gran pasión que él tenía, sobre todo por los animales, y esto pues lo vamos a ver casi reflejado en sus obras, ¿no? Fíjate que ahorita acaba de pasar una exposición sobre música en Bellas Artes, y una de las obras que estaban allí eran precisamente de Dalí, y dentro de la clasificación hablaban que era una obra supuestamente sobre Romeo y Julieta en la clasificación. Sin embargo, muchos de los motivos en realidad pues no daban a entender que fuese una obra de Romeo y Julieta, sino más bien sobre Dante Alighieri. Entonces, esto es bien interesante porque mucha de la clasificación internacional que se ha hecho sobre la historia del arte está ya como un tanto prejuzgada, y no, en realidad se van a los pequeños detalles que tiene la obra. Y esto hace que a veces pues nos confundamos, ¿no? Que no realmente apreciemos como debe de ser. Sí, yo creo que sobre todo ahorita hay una exposición, de hecho, para las personas que deseen visitar y conocer personalmente la obra de Dalí, pues ahorita está la exposición con 20 piezas directamente en el Museo Sumaya. Pero sobre todo yo lo que quería platicar contigo era la otra parte, ¿no? Porque la clásica, pues yo creo que ya todo el mundo la conoce. Sobre todo creo que los hallazgos, como tú sabes, bueno, parte de mi tesis de maestría y mi tesis doctoral estuvieron dedicadas precisamente al talento de Dalí, para poder entender como algunos otros caminos que él tuvo en su relación con el arte. Entonces, mira, primero quisiera comentarte sobre todo ese primer periodo que data prácticamente de 1930 a 1940, que es sobre todo por el que se le conoce, donde se habla mucho de imágenes dobles o ilusiones ópticas, y esto pues nos habla mucho sobre todo de estos elementos que te acabo de mencionar. Así es. Sin embargo, viene un segundo periodo que a mí me parece muy interesante, que es prácticamente de 1940 a 1960. Si te fijas, específicamente en este periodo, estamos hablando, pues, específicamente de la explosión de la bomba atómica, y esto a él le permitió desarrollar una visión de todo lo nuclear o lo atómico en la imagen. Y esta parte que tiene Dalí es interesantísima porque este periodo cuántico lo va manejando de una manera muy simbólica. Por ejemplo, muchas de sus pinturas las van a encontrar con una especie de muletas, y él lo que hace es pasar de esta primera etapa a la siguiente con el uso de las muletas, y poco a poco les va quitando las muletas a las figuras que ustedes pueden encontrar en los cuadros hasta que las deja ya suspendidas en el aire, y esto tiene que ver justo con este periodo. El ir superando este trauma. Claro, pues sobre todo imagínate, digo, yo creo que haber vivido la Segunda Guerra Mundial, debe haber sido algo terrible, ¿no? Oye, pero incluso en los títulos de las obras se refleja esto, ¿no? Por ejemplo, leda atómica es lo más... Exacto, ¿no? Sobre todo, de hecho, esta obra que para él fue altamente representativa, que es la persistencia de la memoria, en este periodo cuántico la vuelve a realizar. Es muy extraño encontrar la misma pintura de Dalí en las dos épocas, y en este caso le llamó la desmaterialización de la persistencia de la memoria, y justo lo que hace es eso, es exactamente la misma imagen, llevarla a otro grado de expresión. ¡Wow! Y bueno, tenemos un tercer periodo que a mí me parece también muy interesante, que es el que podemos llamar de la tridimensionalidad y la visión estereoscópica. Esta etapa, sobre todo lo que trabaja es retomar los motivos clásicos de los griegos, prácticamente de los romanos, y llevarlo a otro tipo de visión, donde empezamos a jugar justo con esta holografía, y específicamente en este periodo es cuando él es entrevistado por la gente de París, específicamente de Le Monde, y es donde se habla mucho de esta exploración que él hace, sobre todo sobre la genética, y por eso es catalogado como un loco. Esta parte es bien interesante porque él no estaba realmente loco, sino que estaba tratando de explicar la teoría cuántica. Entonces, la ignorancia, en realidad, del reportero que lo estaba entrevistando, hacía parecer que él, en realidad, estaba diciendo disparates, cuando estaba diciendo cosas muy profundas de física.
realmente muy avanzado para su época. Claro, sobre todo esa parte es riquísima porque nos permite entender que hoy en día, por ejemplo, la Fundación Gala Dalí, que es precisamente la que custodia toda la obra de Dalí en el mundo, pues tenga directamente estas alianzas o nexos con la obra de Planck también. Y su última etapa, que bueno, es la que va prácticamente de 1980 a 1989, es la que nos habla de un proceso de análisis de las catástrofes. Entonces, en esta parte, sobre todo, nos habla de un homenaje que hace muy puntual a René Thorn, que nos habla sobre todo también de las teorías de la relatividad y de todos estos estudios que después darán pie hacia la búsqueda del ADN. Para las pinturas de Dalí, en muchas de estas ya está jugando con estas estructuras. Qué curioso, o sea, adelantado a su época, ¿no? Muy, muy adelantado. Entonces, esta parte es muy interesante, sobre todo porque cuando a mí me preguntan, pues, cuál es en realidad mi opinión de Dalí, pues es precisamente la de su faceta de actor. Creo que él como actor tuvo la enorme oportunidad de jugar con su propia personalidad y eso lo hizo un líder en la industria internacional de las obras de arte. Hoy en día, pues tú sabes que a lo largo de todo el siglo XX podemos apreciar sobre todo que el arte se convirtió en mercancía y por eso le dieron el mote de Ávida Dólar. Y bueno, pues también la verdad es que él prácticamente, imagínate, viviendo la época de Franco, pues él sí tuvo la oportunidad de salir a Europa, después ya pues logró generar nuevamente algunos lazos junto con Franco en particular, en 1974 cuando le hace un retrato ecuestre a su nieta, y eso permitió que él regresase a España ya, digamos, a habitar nuevamente, porque acuérdate que había sido exiliado. Oye, la verdad es que en todas las facetas fue un hombre destacado, ¿no? Realmente, desde donde lo quieras ver, realmente destacó, ¿no? Sí, incluso hasta en la mercadotecnia, pero... Sí, pero no solo la pintura, yo creo que la pintura, desde la perspectiva de la filosofía del arte también hay algunas aportaciones, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, él incluso en Estados Unidos incursionó en algunos programas hasta de concursos, lo que lo hace pues un líder específicamente también en medios masivos de comunicación. Sí, totalmente. Sí, sobre todo algo que a mí me parece extraordinario de su personalidad es el que incluso pues prácticamente en su lecho de muerte haya pensado en todos nosotros que venimos después a poder apreciar su arte. Hoy en día hay 3 museos muy importantes en el mundo donde las personas que gustan de este tipo de arte pueden observarlo, ¿no? Que sería en particular pues el Museo de Portligat y el de Cadaqués, que son los lugares donde él habitó, pero tenemos también, por ejemplo, el nuevo museo que está en Miami, en Florida, y pues obviamente en el caso del MoMA de Nueva York, pues es uno de los principales centros que poseen las obras y el acervo. Sin embargo, fíjate que hay algo muy curioso. Aquí en México hay muchos coleccionistas privados que tienen obras de él, porque algunas de esas obras que se trataban de comercializar en Estados Unidos llegaron a México y hay coleccionistas privados que en México tienen piezas, y es bien importante sobre todo pues no dejarse engañar. Creo que la firma de Dalí pues es definitivamente representativa y siempre es importante que aquellas personas que adquieran una obra de este tipo pues sí se asesoren de algún experto, ¿no? De que realmente es un Dalí auténtico. Sí, yo creo que hay cosas que son características de su obra. Por ejemplo, el arte en particular de la fiesta brava es algo que a él le apasionaba, y eso normalmente cuando hay, por ejemplo, en su iconografía hay elementos, por ejemplo, de cuernos, de rinoceronte o incluso de toros, bichos, por ejemplo, los relojes. Hay también, sobre todo, pues obviamente la parte de los bigotes, tenemos la parte de las muletas, que son pues características, pero sobre todo los colores. Yo creo que los colores del cielo también le dan un sello muy particular a su obra. Sí, realmente es una obra muy, muy destacada. Adriana, la muestra que está ahorita en el Museo Soumaya, ¿hasta cuándo va a estar? La fecha exacta no sé, hasta donde tengo entendido va a estar todo este verano, y bueno, pues yo... Pues hay que aprovechar, ¿no? Que lo dejen, sí, claro. La verdad es que sí, creo que es una oportunidad sobre todo de apreciarla,
Pero hay algo que también te quería comentar, que sí, por dime. cierto, antes de culminar con la entrevista, sí quisiera comentarte, hay personas que no sé si sepan, pero él trabajó directamente con Walt Disney. No me digas. Él tuvo la oportunidad de ser llamado por Walt Disney para trabajar en el boceto de una película. Wow. Y sobre todo hay una escena, por ejemplo, en Dumbo, sí. donde cuando Dumbo está teniendo todo este sueño porque está supuestamente borracho, ajá, sí, sí. Todas esas imágenes se hicieron en conjunto a partir de ideas de Dalí. Entonces, bueno, a pesar de que parecen caricaturas animadas y algo pues como un juego de niños, sí, pero tienen un juego onírico fantástico, sí, ¿no? Claro, es maravilloso, sí. y la otra, hasta donde tengo entendido, habría que buscarla en YouTube, donde nada más la gente que ponga Walt Disney, Salvador Dalí, y les aparece esta pequeña caricatura. Esa caricatura, los bocetos originales sí se realizaron estrictamente entre ambos. Sin embargo, por cuestión tecnológica no había podido ser realizada, y eso hasta prácticamente el año de 2006 cuando logran generar ahora sí esa caricatura, y la hicieron específicamente con las instrucciones que dejaron tanto Dalí como Disney. Y esto es bien bonito porque uno piensa que pues mueren los artistas y que su obra no traspasa incluso el tiempo, ¿no? Ajá, o la muerte. sí. Y bueno, pues estas son fantástico. Peculiaridades, ¿no? Que son bonitas, la verdad, de recordar. Oye, pues la verdad ha sido muy, muy extraordinario todo lo que nos has revelado, y yo creo que pues habría oportunidad de platicar muchísimo más. Cuéntanos, para quien quiera adentrarse al mundo de Dalí, ¿qué recomendarías como historiadora? Pues primero que nada, comprender a Velázquez, sí. Porque para Dalí el máximo representante de la pintura e incluso la historia de la humanidad para él era Velázquez. Velázquez específicamente porque fue uno de los principales pintores que dieron propuestas en particular sobre el uso de las perspectivas. Y lo que hace Dalí es, a partir del cuadro de las Meninas, tratar de jugar con ese manejo de las perspectivas en sus obras. Que la verdad logró cosas extraordinarias, ¿no? Unos esfuerzos extraordinarios. ¿No? La verdad es que hay personas que yo entiendo que adorarán a Velázquez, pero a mí me parece que Dalí sí logró superarlo, porque él en particular hace como una síntesis de la cultura universal, es decir, a través de sus obras. Tiene, por ejemplo, piezas donde habla de la concha, por ejemplo, que tiene pues su raíz, como tú sabes, en el bautismo católico, pues utiliza la concha y tiene un origen en particular sobre la cultura griega y romana, y muchos de los elementos él los retoma de la escuela, específicamente de Madrid, que él tuvo, y trata a partir de estas imágenes de perspectiva de Velázquez empezar a jugar con la imagen. Entonces, en realidad, Dalí, si tú lo ves desde su inicio hasta el final, hay una progresión y hay una evolución muy importante. Y eso es realmente como mi disgusto con la historia del arte, porque lo clasifican solamente en su primera etapa y no alcanzan a ver todo este proceso de evolución que tuvo, que en realidad son ejercicios extraordinarios. Sí, tiene unas muestras fabulosas de arte, pero bueno, para eso justamente está el trabajo como los tuyos, para darle una dimensión real al trabajo de Salvador Dalí. Sí, fíjate que la verdad para mí, sí, no lo voy a negar, yo soy súper fan de Dalí, me parece que es uno de los pintores más maravillosos que nos pudo dejar el siglo XX, porque es uno de los pocos pintores en los que puedes ver reflejada la historia del arte del siglo XX, que va pues prácticamente desde las vanguardias hasta lo que son las primeras imágenes que se generarán posteriormente con los ordenadores, o sea, con las computadoras. Y si no hubiesen sido gracias a estas investigaciones que Dalí hizo a través del uso de la óptica, no podríamos entender, por ejemplo, el hecho de que a través de una computadora la imagen se pixeleara, por ejemplo. Entonces, esta parte es maravillosa, ¿no? Hay obras, por ejemplo, como el Cristo de Dalí, que tiene pues prácticamente este juego holográfico de pues uno de los presidentes de Estados Unidos, junto con la obra en particular del crucifijo, ¿no? Y esto pues no se hubiese logrado si él no tuviese tenido también quizá esta imagen un tanto irreverente
de las culturas, pero eso fue lo que le permitió tener este paradigma lúdico, ¿no? Claro. De juego. Sí, ir mucho más allá de los convencionalismos. Adriana, de verdad te agradecemos mucho. Yo creo que habrá necesidad de hacer otro programa porque nos queda mucho en el tintero por platicar. ¿No? Bueno, pues la verdad es que me parece que es extraordinario y bueno, pues yo creo que sería importante que vengan para acá, todos de Querétaro, tienen la oportunidad de venir a visitar la Ciudad de México, que en estos momentos la verdad es que es un placer visitar esta exposición y también les recomiendo muchísimo ir, tú sabes que en este caso pues el Museo Slim también trajo una muestra muy importante y muy representativa que es de Rodin y la verdad es que es una maravilla. Sí, acaban de traer específicamente la puerta de que Rodin realiza inspirado en la Divina Comedia. Y esa puerta, pues bueno, en realidad la puerta del infierno. Sí, y es extraordinaria. Sí, sí, una obra extraordinaria. Y ya desde el mismo museo, desde el mismo edificio, vale la pena visitarlo, ¿no? Sí, claro, es precioso. La verdad es que el trabajo que hizo el arquitecto Fernando Romero a mí me parece extraordinario. Fabuloso. Pero sobre todo, mira, yo tuve la oportunidad de convivir con Sumaya Slim y creo que la verdad es que es una persona que tiene un carisma muy particular. Sí, era una señora bellísima, bellísima. Sí, tiene mucha sensibilidad para escoger las obras que lleva al museo y ahí en particular, ahí digo, y ese ya es como un tip, hay un angelito que es Cupido, que es una cosa extraordinaria. Para mí es una de las piezas más bellas del museo porque tiene un velo que es tallado en mármol que es impactante. Sí, de verdad, sí, es una obra extraordinaria. Adriana, pues de verdad te agradecemos muchísimo el que te hayas dado tiempo. Sabemos que andas muy apretada en tu agenda como siempre y ahora más como miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía. De verdad te apreciamos mucho el que nos hayas tomado esta llamada, que te hayas dado oportunidad de platicarnos un poquito de este genio como es Salvador Dalí. Ya sabes que siempre es un placer, Fernando, y bueno, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que para mí en particular es algo muy especial y sobre todo poder compartir contigo pues estos temas de interés que de pronto pues desafortunadamente muchos medios de comunicación no abordan. No les dan el espacio. Adriana, de verdad te agradecemos muchísimo y seguiremos en contacto contigo. Gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ti, Adriana. Bye. Pues esa fue la presencia de la doctora Adriana Hernández, quien, como les comentaba, es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Y si les parece bien, antes de irnos al corte comercial, vamos a escuchar otra pieza a cargo de Chema NH y los músicos que lo acompañan este día. Adelante, por favor. Adelante.
ideas, más música. Solo aquí. Radio 11. Geografía auditiva. Todos los lunes, a partir de las 11 de la mañana, hay alguien que te escucha y te defiende, porque es tu derecho. Todo el equipo de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro te espera de 11 a 12 del día en el Defensor del Pueblo por Radio 11.mx. Tus derechos, nuestra obligación. Esto es Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, radio, films. En la película El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, Robert De Niro se tatuó realmente el cuerpo para interpretar al psicópata Max Cady. Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Se trataba de tatuajes temporales, eso sí, pero aún así tuvo que eliminarlos con láser. La razón de que decidiera hacerlo fue que en las escenas finales, en el agua, ningún maquillaje ni calcomanía hubiera resistido. Esto fue Lo que no sabías del cine. Luces, cámara. Radio 11.mx. Incro Agencia de Noticias presentan las noticias en tiempo real y el análisis de la información más destacada, con el equipo de periodistas más completo en una sola emisión. Próximamente, aquí en Radio 11.mx. Si busca expandir su negocio y nuevas ideas, consulte a los expertos. Un equipo de profesionales le ayudarán a hacer crecer su negocio en el ámbito empresarial. Desarrollos y consultoría 1111. Estamos en el Centro Histórico de Querétaro. O visita la página 1111.mx. Llámenos 214-3480. 214-3480. Desarrollos y consultoría 1111. Lo más selecto. Desde 1952. Regalos para toda ocasión. Marisa. Bautizos, 15 años, grabados, pilas para reloj, criptas, etc. Ocampo Norte, 117 Centro Histórico. Contáctanos al 212-0929. Contamos con estacionamiento propio. Marisa. ¿Sí? Todo mundo escucha Radio 11.mx. Geografía auditiva. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo. El día de hoy, la verdad, tenemos un programa muy especial. En la primera parte, pues ya estuvimos escuchando a Chema NH interpretar algunas de las piezas con el violín eléctrico, y también escuchamos la interesante entrevista con la doctora Adriana Hernández, quien es miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, y nos habló cosas muy interesantes del genio Salvador Dalí. Y ahora le damos la bienvenida a la maestra Tere Hernández, quien justamente nos viene a platicar de un libro que se presentará en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Pues bien, muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos de este libro que van a presentar. Sí, mira, pues ya anteriormente habíamos venido aquí contigo para presentar una exposición. Sí. Pues después de todo esto que surgió, se interesaron los niños por hacer un libro, ser los primeros niños en el estado en poder publicar, el ¡wow! ¡Qué fantástico! Todo este trabajo artístico y además el redactarlo, ¿no? El escribir lo que significaban sus obras para ellos. O sea, cada niño fue escribiendo la importancia de su cuadro. ¡Qué padre! Y entonces que tenga vida, ¿no? Propia. Sí. Cada una de las obras, no es como ir a alguna plaza y estar pintando que la princesa o algo, ¿no? Sí. Es algo que tenía que salir de su vida propia. Es importante fomentar todo esto de el arte desde la infancia, independientemente de sus ramas que sean, la música, el arte plástico, cualquiera de ellas. El chiste es que el niño se incline hacia una arte para que tenga otra manera de desahogarse y no encontrar el camino, bueno, que lo encontrará a lo mejor el camino de los vicios, pero no es el más favorable para ellos. Claro, claro. Y desde la infancia, pues aquí en la primaria llevan su materia de educación artística en la escuela pública y
siempre les preguntaban a los niños que de qué escuela privada era, ¿no? Entonces, ellos les decían, no, vamos en la escuela pública, porque dentro de la escuela pública está la materia de educación artísticas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que a veces no le damos el valor que debiera ser como a las demás materias. Entonces, estos niños, pues, fueron los primeros que aquí en el estado se atrevieron a enfrentar este reto a sus 10 años, el presentar este libro en la feria de aquí del estado que se va a hacer, convocada por el Instituto Queretano, por el licenciado Rafael Mata y la licenciada Elisa. Nos dieron este espacio y pues bueno, este sábado daremos la presentación, la conferencia, el cómo nace este libro y la importancia de poder fomentar todo esto desde la edad temprana. ¿Cuántos niños intervinieron en la realización de este libro? 31 niños. 31 niños. Son 31 trabajos los que están Sí, que están aquí plasmados. 8 meses se tardaron en hacerlo. Wow, es un trabajo así realmente. Fue mucho trabajo realmente, no fue un dibujito. Tenían que estar bocetando, elegir sus pinturas, las paletas de colores. Sí fue bastante. Pero, pues bueno, aquí mi alumna que se encuentra con nosotros les platicará. Vamos a presentar a María José Fernández Ávila, quien justamente es una de las participantes en este libro con alguna pieza artística. Cuéntanos, María José, bienvenida a Creadores de Nuestro Siglo. Muchas gracias, pues hoy les vengo a platicar un poco sobre mi cuadro. Sí. Yo lo empecé desde agosto. Empezaba con algunas imágenes, pero no encontraba la forma de cómo expresar mis sentimientos. Sí. Entonces, después, con ayuda de la maestra, empecé a tener ideas de cómo lograrlo. Al final, lo logré y después lo pinté. Tuvimos la idea de hacer una publicación de nuestro libro. Sí. Y lo llamamos Los niños y el arte nunca se rinden porque tuvimos muchos obstáculos cuando fue nuestra conferencia, la exposición, cuando muchas personas se enteraron que habíamos pintado, que habíamos logrado algo que no muchos lograban. Pensaron que no era algo correcto para nuestra edad. Entonces, cuando dimos nuestra conferencia, muchas personas se quedaron muy emocionadas de lo que habíamos logrado. Oye, cuéntanos de tu cuadro en particular, es un árbol. Sí, es un árbol, pero tiene ojos y tiene boca. Ese árbol, bueno, soy yo, porque yo lo representé así, porque yo cuando mis papás veía que tenían una discusión, sentía que era como un árbol, cuando lo lastiman, él llora. Pero de otra qué forma, barbaridad. Porque a mi árbol, cuando lo lastimaban mis papás, el árbol se iba cayendo poco a poco. Yo algo que nunca quise que pasara era que un día llegara a caerse. Claro. Oye, y entonces las personas que están aquí dibujadas abajo son tus papás. Sí. Y se ve como que están haciéndole hoy un pequeño daño al árbol. Oye, qué bonito, de verdad está muy, muy bonito tu cuadro, te felicitamos. Yo creo que es algo muy, muy hermoso el que puedan expresarse a través del arte. Qué bonita iniciativa, maestra, de verdad. Sí, muchas gracias. Mira, más que nada, a veces mi otra alumna que vino, ella hablaba de la música en el arte, la importancia. Así cada uno fue plasmando, a lo mejor algo que le dolía y que no sabía cómo externarlo, por medio del arte lo empezó esa experimentación, ¿no? El poder platicar, ya cuando los papás se enteraban qué era, pues sí, como que se sorprendían, ¿no? Sí, claro, sí. Y a la vez, como que se hacía más estrecho el camino para poderse acercar a sus hijos y poderlos entender. A veces no se dan cuenta que... Y a lo mejor hasta sanar una relación, exacto, ¿verdad? Sí, porque el tener a lo mejor una discusión, piensan los papás, bueno, es algo normal, pero el niño lo está sintiendo de otra manera. Sí. Y ya a veces no nos damos cuenta. No se dan cuenta, y cuando ya la niña se siente y les platica, ya entonces los papás,
Ay, sí, bueno, hay que hablar con ella, ¿no? Sobre la situación. Qué cosa tan extraordinaria, de verdad. Sí. Qué bonita iniciativa. Y cuéntanos, Tere, ¿este libro va a estar a la venta ahí en la feria? Ahorita solo lo vamos a exponer, todavía está en ese proceso, sí, para poderlo sacar a la venta. Solo daremos la conferencia y la presentación. Ya en cuanto esté a la venta, pues lo daremos a conocer para que pues se pueda difundir un poquito más. O sea, ahorita es una edición únicamente para los que participaron. Para los que participaron en el evento, en la publicación. Y ya posteriormente, entonces ya lo sacaremos a la venta. Pues la verdad vale la pena porque es un trabajo muy, muy hermoso el que realizaron. Repítenos, por favor, la invitación, ¿qué día y a qué hora? ¿En dónde? Estaremos el 2 de julio, el sábado 2 de julio a las 2 de la tarde, en la pecera del Gómez Morín. Del Gómez Morín, en la feria del libro infantil y juvenil que se desarrolla justamente en ese espacio. Aquí en el estado. Sí, y también algo que quisiera compartirles, la presidenta de la Feria Internacional del Libro invitó a estos niños a la FIL en Guadalajara. ¡Wow! Y se me van en noviembre, principios de diciembre, representando a estos niños al estado de Querétaro con esta publicación. Oye, María José, ¿qué sentiste cuando viste ya el libro impreso y que tu trabajo estaba ahí? Yo sentí mucha emoción porque por fin creí que algo que yo había logrado y el fruto de mucho esfuerzo, de muchos sentimientos que logré expresar ahí, por fin había podido lograr, publicar y tener una ilusión de que sí podía lograr las cosas cuando me las proponía. ¡Qué fantástico! Pues muchas felicidades, de verdad, felicidades a ti, María José, felicidades a la maestra Tere Hernández por esta iniciativa, por este logro. La verdad no es fácil realizar un libro, así que de verdad muchísimas felicidades. Les deseamos todo el éxito del mundo, tanto en esta presentación en la feria aquí en el Gómez Morín como después en la feria de Guadalajara. Muchísimas gracias, Fernando. Y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Creadores de nuestro ciclo. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a Chema, que ya escuchamos alguna de sus piezas, de sus composiciones, pero ahora quisiéramos que nos platicara pues de dónde viene esta inquietud artística. Si gustas acercaste, Chema, al micrófono para que te escuchen. Ajá. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues gracias por haberme invitado aquí a ese programa. Y pues bueno, les voy a platicar de mi música. Sí. Pues lo que buscamos los tres, porque somos, o sea, los tres los que mayormente trabajamos en este proyecto. Sí, son Ángel en la guitarra y Luis en la batería. Ajá. Bueno, el proyecto lo empecé yo. Sí. Porque bueno, pues el violín siempre me ha gustado. Sí. Pero lo que no me gustaba mucho es que siempre me preguntaban, ¿tocas violín? Y que les decía así, decía, pues pura música clásica y así, ¿no? Pero pues es que no solamente puede tocar música clásica con el violín, sino hay varios géneros. Entonces fue lo que empecé a hacer, a tocar otros géneros, principalmente el electrónico, el pop y el rock. Okay. Sí, ya después armé lo que es este proyecto con Ángel en la guitarra y ya posteriormente con Luis en la batería. Oye, pero tienes formación académica. Sí, claro. ¿Eres estudiante de...? No, ya egresé de la licenciatura en música hace un año. Sí. En la facultad de Bellas Artes. De Bellas Artes de la UAC. Sí, de la UAC. Ajá. Muy bien. Oye, y cuéntenos, Ángel, Luis, ¿cómo es su experiencia al participar con Chema en esta agrupación? Pues toda una aventura, la verdad. Si gustas acercarte, Ángel. Sí. Bueno, ajá. Sí. Para que te escuchen en el micrófono. Pues es que, bueno, sí, es toda una aventura, la verdad, tocar con Chema. Sí. Como todos los grupos es muy, ahora sí que uno nunca se aburre en los grupos musicales. Sí. Sí. Incluso pues, aunque, pues sí, me gusta mucho estar ahí. La verdad no sabía cómo describirlo con palabras. Muy bien. Oye, Luis, la música es diferente, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, cuando menos en el género clásico. Sí, exactamente, pues esta música que nosotros tocamos es como que lo más popular de hoy. Ajá. Y bueno, en realidad mis gustos son como que más de rock, porque con eso fue con lo que yo nací. Ajá. Así que te adaptas a diferentes... Sí, exactamente. Mi cuestión es de ser como que un músico tocando muchos géneros. Entonces, pues sí, me es muy satisfactorio tocar con Chema. Qué bueno.
Chema, ¿algunas de las piezas que interpretas son composiciones originales tuyas? No, aún en las composiciones estamos trabajando. Ya nos faltan algunos detalles. Sí. Esperamos ya en diciembre ya tenerlo así como tal el disco. Ahora estamos trabajando con covers, pero con arreglos propios. Tanto electrónicos como acústicos, nosotros nos encargamos de los arreglos. Oye, y te quería preguntar, ¿hay diferencia entre tocar un violín, vamos a decir, acústico y uno electrónico? Sí, claro, la diferencia pues es mucha. Primero que nada, el peso. Es más pesado el eléctrico es más pesado. Ajá. Sí, claro. Y aparte la potencia hay que tener como más bien como adaptar el oído al sonido del acústico. Ajá. Porque pues, lo tenemos a un lado, ¿no? El sonido del violín acústico. Con el eléctrico lo que pasa es que pues como no tiene caja de resonancia, no se escuchan mucho las notas. Entonces hay que como que estar bien precisos de la afinación, y aparte donde nos conectemos el amplificador, si no lo tenemos a un lado, hay que estar como checando que quede como suena. De hecho, sí es curioso porque está hueco el violín, o sea, sí. Nada más es como el puro contorno. Sí, claro, el violín eléctrico tiene muchos diseños, son diseños minimalistas. Ajá. O sea, lo menos... Hay incluso unos que son solamente el puro diapasón y las cuerdas, que ni parecen violín. Wow. Sí, muy minimalistas los diseños. Ajá. Pero eso hace que sea diferente el interpretar el violín. Sí, incluso para el eléctrico se le pueden conectar pedales y hacer efectos en vivo, como las guitarras eléctricas. O sea, ya muy diferente de lo que es un violín. Sí, se puede hacer muchísimos sonidos con el violín eléctrico. Ajá. Incluso al acústico se le puede conectar el pedal, pero pues no es lo mismo que el eléctrico. El sonido del eléctrico está más hecho para eso, para los efectos y todo eso, y el acústico pues no. ¿Y cómo fue que te nació el paso del violín acústico al violín eléctrico? Porque cuando tenía presentaciones, por eso mismo de los efectos, a mí como empecé solo, así con la computadora nada más, acompañándome, necesitaba efectos en el violín y pues no había nadie que me los pusiera. Entonces pues conectando pedales, pues ya yo le daba los efectos. Y por eso fue que compré un eléctrico para los efectos. Sí, porque conectando el acústico a los pedales, pues no es mucho el cambio, no es lo mismo. Ok. Oye, ¿y ya están trabajando en algún en algún disco? Sí, ya tenemos algún tiempo. Nos hemos detenido un poco por algunas cuestiones de trabajo y todo eso. Pero digamos, esperamos ya que para diciembre ya esté bien. Ya como tal, así, el disco. Oye, y en cuanto a presentaciones, ¿qué planes tienen? Presentaciones, ahorita acabamos de tener varias. Ahorita estamos como descansando, ¿no? De todas las que hemos tenido ahorita un ritmo muy intenso de presentaciones. Semana tras semana. Ajá. Y sí, hemos incluso salido hasta fuera de Querétaro. ¿En serio? Sí, nos fuimos ahorita a Hidalgo. A Hidalgo, y hemos salido a... ¿qué otros lados? Hemos ido a Guanajuato. Ah, cierto, a Guanajuato. Y a Hidalgo. Sí, en algunos festivales de música. Sí. Eventos. Muy bien, pues yo les pediría, si son tan amables, de interpretarnos alguna otra pieza musical. ¿Cómo no? Si son tan amables, por favor. Sí, bueno, pues vamos a presentar My Immortal. En un arreglo acústico de nosotros. Perfectísimo, sí. Perfectísimo. Bien, en lo que se preparan, maestras, si nos gusta repetir la invitación, por favor, para la feria del libro infantil y juvenil. ¿Qué días, a qué hora, en dónde? Bueno, pues será el 2 de julio, sábado 2 de julio, este sábado a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. En la pecera del Gómez Morín. La pecera es la que está un poquito antes de entrar a la biblioteca. Sí. Es decir, preguntamos por la biblioteca. Y un poquito antes de entrar hay ahí como ahora sí que una pecera, como un área de vidrios ahí. Ahí en ese lado vamos a estar. Fue la sala que nos autorizaron para poder estar dando, pues más que nada una breve conferencia del significado de todo esto. Perfectísimo, y ahí se presenta el libro y algunas obras de los estudiantes y los mismos autores. Perfecto, van a llevar también muestras de sus cuadros, sí, muy enriquecedor. Entonces ahí está la invitación para este sábado. 2 de la tarde en la pecera del Gómez Morín.
Bueno, ahí nos pues ahí estaremos entonces y escuchamos a Chema NH. Muy bien, pues ahí estuvo la presencia de Chema NH. Chema, quien quiera conocer un poco más de tu trabajo, ¿tienes alguna página en Facebook? Sí, claro, tenemos página en Facebook, Chema NH, ahí estamos, en Instagram y en Twitter, todas las redes sociales así como Chema NH. ¿En YouTube tienes algunas muestras de en YouTube sí, sí, también como Chema. Quien quiera escuchar alguna de tus piezas musicales, ahí te las ahí pueden... estamos, ahí hay todo,
las piezas musicales, hay videos, están los números de contacto, están todo para cualquier cosa, evento, lo que sea, pues ahí estamos. Muy bien. Sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos de verdad a nuestros invitados el que se hayan tomado la molestia de acudir a este estudio de Creadores de Nuestro Siglo de Radio 11 para acompañarnos en este programa. También agradecemos al equipo que hace posible la realización de este programa, en los controles técnicos, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, muchas gracias por el apoyo, como siempre, a nuestro director Rafael Piña, al ingeniero Loyola, a todo el equipo que está atrás de la realización de este programa y que hace posible el que en cada emisión lleguemos hasta todos nuestros radioescuchas, a quienes también les agradecemos el que nos hayan acompañado en este programa. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la próxima. Por hoy se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión abriremos de nuevo un espacio para conocer a los Creadores de Nuestro Siglo.